Buenas tardes, tengan hermanos, le damos gracias a Dios por este tiempo que nos regala. Sean bienvenidos todos hermanos aquí a una transmisión más de la Iglesia de Cristo Vista Real aquí en la ciudad de Cancún. Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos regala y sean bienvenidos hermanos todos, y también los que nos van a estar viendo ahí por la transmisión de Facebook, sean bienvenidos, y si gustan pueden dejarnos sus comentarios también. Hermanos, les invito a que podamos abrir nuestras escrituras ahí en Hechos capítulo 5 versículo 1 al 11, y vamos a leerlo hermanos de forma, vamos a leer todos quienes traigan Biblias ahí en Hechos 5 1 al 11. Vamos a empezar ya con nuestro hermano Luis, luego nuestro hermano Juan, Marco, Miguel, y aquí enfrente los que traigan Biblia también, que todos deberíamos tener nuestras Biblias. Hechos 5, 1 al 11, que lo tenga ahí hermano Luis, versículo 1. No, el siguiente. Hechos 5:1. Pero de cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ok, el siguiente, vamos Juan. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedará a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Versículo 5. al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, los envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. 7. Pasó un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que hacía a contenido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿bendices en tanto la heredad? Y ella le dijo: Sí, en tanto. 9. Versículo 9. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Amén. Aquí el 10 y el 11. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. No vamos a detener la lectura ahí, hermanos. Hechos 5, 1 al 11. Fíjense lo que nos decía. Dice que había un hombre llamado Ananías. Su esposa se llamaba Zafira. Él vendió un terreno que tenía. Dice en el 2, pero entregó solo una parte del dinero a los apóstoles y se quedó con el resto. Su esposa sabía lo que él había hecho y estuvo de acuerdo. En el 5:3, hermanos, entonces Pedro dijo: Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo. Vendiste el terreno, pero ¿por qué te quedaste con parte del dinero? El terreno era tuyo antes de venderlo. Pudiste haber dispuesto del dinero a tu gusto. ¿Por qué se te ocurrió esto? Le mentiste a Dios, no a los hombres.
Cuando Ananías escuchó esto, cayó muerto. Unos jóvenes vinieron y envolvieron su cuerpo, lo sacaron y lo enterraron. Todos los que supieron esto se asustaron mucho. Más o menos 3 horas después entró su esposa Zafira, quien no sabía lo que había pasado con su marido. Pedro le dijo: dime, ¿cuánto recibieron por la venta del terreno? ¿Fue esta cantidad? Zafira le respondió: sí, eso fue lo que recibimos por la venta del terreno. Pedro le dijo: ¿por qué estuviste de acuerdo a la hora de probar al Espíritu del Señor? Escucha, ¿puedes oír esos pasos? Los hombres que acaban de enterrar a tu esposo están a la puerta y ahora van a hacer lo mismo contigo. De inmediato Zafira cayó muerta. Los jóvenes entraron y al darse cuenta de que estaba muerta, se la llevaron y la enterraron al lado de su esposo. Todos los creyentes y los que supieron de esto sintieron muchísimo miedo. Fíjense, hermano. Les voy a presentar una serie de imágenes y al final me van a decir qué tienen en común estas cuatro imágenes. Desde ahí tenemos un timón de un barco. Ahí tenemos igual el volante de una aeronave. ¿Este qué es? El volante de un vehículo, de un carro. Y aquí Volante de una bicicleta. el volante de una bicicleta, como le decimos, el manubrio. El manubrio. ¿Qué tendrán en común estas imágenes, hermanos? Control, que sirven para dirigir. Sirven para dirigir, sirven para guiar. Fíjense qué interesante, hermanos, que como, imagínense una embarcación grandísima, esos cruceros grandísimos que existen. ¿Qué los controla? ¿Qué les da la dirección? ¿Qué les da la guía? El timón. El timón. Imagínense esas tremendas naves que existen de guerra. Esas naves que utilizan el ejército, la fuerza aérea. Esos países que tienen grandes equipos en aeronaves. O sea, esas tremendas naves, ¿qué los guía? ¿Qué les da la dirección? El volante. El volante es para la derecha, o es para la izquierda, es para arriba o es para abajo. ¿Qué le da la dirección? ¿Qué le da la guía? El volante. Y en un vehículo, lo mismo, el volante. Si yo quiero doblar a la derecha, pues voy para la derecha. Si quiero doblar para la izquierda, pues voy a la izquierda. O sea, todo lo guía el volante. El volante pone el paso para donde quiere ir. Y en una bicicleta, pues lo mismo, hermanos. Quiero ir para acá, quiero ir para allá. Quiero ir derecho, solo mantengo el manubrio derecho. Fíjense qué interesante. Que todo esto sirve para guiar. Imagínense que usted está yendo en un vehículo y tiene fijo el volante. ¿Y qué va a hacer? Va a seguir derecho, pero imagínense que si sigue derecho hay un poste ahí tremendo en el cual se va a estrellar, se va a estampar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Esquivarlo. Utilizar el volante para esquivarlo. ¿Se acuerda ahí del Titanic igual? Cuando vieron el iceberg y ya era demasiado tarde y por más que quisieron, le pegó al barco. Entonces, es interesante ver esto, hermanos, porque fíjense, esto tiene que ver con nuestro tema que vamos a ver en esta tarde. El guiar, el darle la dirección adecuada. Porque si no damos la dirección adecuada o la guía adecuada, las consecuencias pueden ser graves. En un barco, pues le pasó al Titanic, se hundió. En una aeronave, ¿cuántas aeronaves no se han caído? Por diferentes cosas. En un vehículo, ¿cuántos vehículos no se han estrellado? ¿Cuántas personas no han muerto en accidentes de vehículos? Y en una bicicleta, ¿qué decir? ¿A quién no le ha sucedido algún accidente en alguna bicicleta? Yo una vez hasta di la vuelta. Y fíjense, entonces, hermanos, es interesante esto porque el saber guiar, el saber dirigir, va a dar los resultados que nosotros vamos a ver al final. Cuando lleguemos, por ejemplo, en el barco,
¿El barco hacia dónde va a llegar? Cuarto. A un puerto. Entonces, la guía, la dirección que le vamos a dar es para que lleguemos a un puerto seguro. Para que lleguemos seguros, lleguemos a salvo. Entonces, hermanos, el tema que estamos viendo, matrimonios maduros, el tema general que estamos viendo. Y en esta ocasión, hermanos, vamos a ver hacia dónde estamos guiando nuestro matrimonio. Hacia dónde estoy guiando a mi esposa. Ese va a ser el tema que vamos a estar viendo, hermanos. ¿Hacia dónde estoy guiando a mi esposa? ¿Hacia dónde la he guiado? ¿A dónde la guía? ¿A dónde está hoy en día ella? ¿En qué puerto llegó? ¿Llegó a puerto seguro? ¿O no llegó a puerto seguro? ¿Naufragó? ¿Se estrelló la nave en la que iba? ¿Y quién era el que iba dirigiendo esa nave? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, hermanos, somos los que dirigimos, los que guiamos, los que le damos la dirección a nuestro matrimonio. Los que somos los que tenemos que preocuparnos porque nuestro matrimonio llegue a puerto seguro. Llegue a donde tiene que llegar. Que no naufrague, que no se estrelle, que no se estampe. Y esa es la pregunta con la que vamos a iniciar, hermanos. ¿Dónde está mi matrimonio hoy en día? ¿Dónde se encuentra mi esposa hoy en día? Fíjense, hermanos, ahí vamos a ver hacia dónde estoy guiando a mi esposa. Primer punto, hermanos, hacia la condenación eterna. La estoy guiando hacia la condenación eterna. La guía, la dirección que le estoy dando, la dirige hacia la condenación eterna. Fíjense ahí el ejemplo, hermanos, de lo que estábamos leyendo ahí en Hechos 5, 1 al 11, el caso de Ananías y Zafira. ¿Qué pasó con ellos, hermanos? ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Nos dice ahí en el versículo 1, que Ananías y Zafira, su esposa, vendieron un terreno que tenían. Ellos decidieron que ese terreno, que esa heredad, la iban a vender. Ellos pusieron en su corazón que iban a vender esa heredad. Luego, más adelante vamos a ver por qué lo hicieron. Pero dice en el 2, pero entregó solo una parte del dinero a los apóstoles. ¿Y qué hizo Ananías con el resto del dinero? Se lo quedó. Se lo quedó él. ¿Y sabe qué es lo grave aquí, hermanos? Que su esposa lo sabía. Su esposa sabía lo que hizo Ananías. Y consintió en esto. Consintió en engañar a los apóstoles. Dice ahí en el 3, hermanos, cuando Ananías vino a entregar el precio de la heredad al apóstol Pedro, Pedro le preguntó, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón, Ananías? ¿Por qué? Porque Ananías estaba mintiendo a los apóstoles. Y no solamente a los apóstoles, estaba mintiendo al propio Dios. Porque él ya había propuesto una cosa en su corazón, destinar el precio de esa heredad y dársela a los apóstoles para ayudar en las necesidades de la iglesia. Fíjese ahí en el 4. Le dice el apóstol Pedro, el terreno era tuyo antes de venderlo. Pudiste haber dispuesto del dinero a tu gusto. ¿Por qué se te ocurrió esto? Le mentiste a Dios, no a los hombres. Fíjese lo que le dice Pedro, es que le dice, Ananías, ¿por qué hiciste esto? No tenías necesidad de hacer esto. Esa heredad era tuya. Pudiste no haberla vendido, quedarte con ella, no destinarla para ayuda a la iglesia. Pero Ananías había propuesto destinarla para la iglesia. Lo que yo voy a sacar de esta heredad va a ser para ayudar a la iglesia, para ayudar a los necesitados. Pero ¿qué hizo? A la mera hora que vio el dinero, jaló su parte. Jaló su partecita.
Y lo demás, ahí está, esto es para la iglesia, esto es para ayudar a la iglesia. Esto es para mí, esto es para la iglesia. Pero su pensamiento había sido otro. Ahorita vamos a ver por qué. En el 5:5, cuando Ananías escuchó esto, ¿qué pasó con él? Cayó muerto. Cuando Pedro le dijo que no le estaba mintiendo a él, que le estaba mintiendo a Dios y al Espíritu Santo, porque él había propuesto otra cosa en su corazón, dejó que Satanás entrara en su corazón, en sus pensamientos, y al oír esto cayó muerto. Vinieron unos jóvenes y lo sacaron, se lo llevaron. Y en el 7, hermanos, más o menos 3 horas después entró su esposa Zafira. Vino Zafira con los apóstoles, con Pedro. Ella no sabía nada del tema. Pedro le dijo, dime, ¿cuánto recibieron por la venta del terreno? ¿Fue esta cantidad? ¿Fue esto lo que me dejó Ananías? ¿Es esto? ¿Y ella qué respondió? Que sí. Zafira dijo que sí. Eso fue lo que recibimos por la venta del terreno. Pedro le dice en el 9, ¿por qué estuviste de acuerdo a la hora de probar al Espíritu del Señor? Escucha, ¿puedes oír esos pasos? Los hombres que acaban de enterrar a tu esposo están a la puerta y ahora van a hacer lo mismo contigo. Fíjense en el 10, hermanos. De inmediato Zafira cayó muerta. Porque estaba mintiendo. Le estaba mintiendo a los apóstoles. Y no solamente a los apóstoles, estaba mintiendo a Dios. Ella sabía que no era cierto lo que ella estaba diciendo. Ella sabía que no era esa cantidad en la que habían vendido la heredad. Mas sin embargo, ella había convenido con su esposo el sustraer una parte de la venta de esa heredad para ellos. Entonces los jóvenes vinieron, se la llevaron y la enterraron al lado de su esposo. Entonces todos los creyentes y los que supieron de esto sintieron muchísimo miedo. Fíjense, antes de que ellos hicieran esto, había sucedido un evento muy similar con Bernabé. Veamos allí en Hechos 4:32 y 33, si alguien lo puede leer. Hechos 4:32 y 33. Uno que lee el 32, el 33, otro el 34, el 35 y otro 36 y 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. 32 y 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. 34 y 35, otro. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, lo vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Otro 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Fíjese, eso es lo que había sucedido antes de que Ananías y Zafira hicieran lo que hicieron. Dice que todo el grupo de creyentes, toda la iglesia en ese momento estaba muy unida, estaban en unidad, tenían un mismo pensamiento, un mismo sentir, y nadie decía esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Sino que con gran poder, dice, los apóstoles anunciaban la resurrección del Señor Jesús, y Dios bendecía mucho a toda la iglesia en el primer siglo. Y dice en el 34, en el grupo no había ningún necesitado, porque vendían sus tierras y sus casas y traían el dinero de la venta y se lo daban a los apóstoles. Después los apóstoles repartían a cada uno según su necesidad. Fíjense que esto era un evento normal que estaba sucediendo en la iglesia en el primer siglo. Los hermanos dicen que no había ningún necesitado entre ellos, porque los que tenían heredades, los que tenían casas, propiedades, ¿qué es lo que hacían? Las vendían
y se lo daban a los apóstoles el precio de esa heredad para ayudar a los necesitados. Por eso dicen que en la iglesia del primer siglo no había ningún necesitado entre ellos, porque los que tenían ayudaban a los que no tenían. Fíjense que eso es algo que nos falta mucho, hermanos. Y en el 30 dice, un ejemplo de eso fue José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir el que consuela a los demás, o el hijo de consolación, como dice en la Reina Valera. José era dueño de un terreno, lo vendió, trajo el dinero y se lo dio a los apóstoles. Esto es lo que había visto Ananías y Zafira. Lo de Bernabé, el caso de Bernabé, que él vendió su heredad y trajo el precio a los apóstoles. Entonces, ¿qué habrá pasado, hermanos? ¿Qué piensan ustedes que habrá pasado con Ananías y con Zafira? ¿Qué les habrá movido? ¿Qué les habrá llevado a querer actuar de esa manera? ¿Qué creen que hubo en ellos que los hizo cambiar de parecer a la mera hora de ver el dinero, de ver el precio de esa heredad? Codicia. ¿Perdón? Codicia. Pues, exacto, codicia. A la mera hora. Y es que eso pasa mucho entre nosotros, que a veces, esto va a ser para la iglesia, esto lo voy a destinar para ayudar a los hermanos, o esto lo voy a hacer para que pues trabajemos mejor en la iglesia. Pero ¿qué pasa a la mera hora? Por ejemplo, si es algo que tenemos que vender, por ejemplo, y a la mera hora vemos el dinero, sí, es mucho dinero. La iglesia no necesita tanto dinero. Entonces, vénganse una parte para acá y lo demás para allá. Pero ¿cuál había sido el sentimiento o el propósito primero que habíamos tenido? El destinarlo para la iglesia, el destinarlo para la obra de Dios, el destinarlo para la ayuda de los hermanos. Pero que a la mera hora nos puede pasar lo mismo de Ananías y Zafira. El buscar nuestro interés, el buscar nuestro beneficio. Y fíjense, hermanos, Bernabé actuó de una forma desinteresada. No se menciona que Bernabé haya permitido que Satanás entrara en su corazón, que él haya sustraído una parte de la heredad que fue y le entregó a los apóstoles. Bernabé vendió lo que tenía por una cosa, hermanos, por amor a Dios y a los hermanos, por amor a la obra de Dios, por amor a la iglesia. Él no pretendía tener ningún beneficio en particular. Él no quería beneficiarse de lo que él podía hacer para la iglesia. Mas el ayudar a los necesitados, él sí tenía el firme propósito de ayudar a los necesitados que existían dentro de la iglesia. ¿Qué vemos en ellos, hermanos? En Ananías y Zafira, que no actuaron de forma honesta, no actuaron espiritualmente. Ellos estaban viendo su beneficio. ¿Y qué es lo peor, hermanos, que sucedió aquí con ellos dos? Es que Ananías no solamente se perjudicó él, no solamente él acabó muerto, sino que también su mujer no supo guiar a su esposa. Ananías no supo guiar a su mujer, no supo guiar su matrimonio, no supo guiar su hogar, no supo guiar ese timón de ese barco. ¿Qué fue lo que sucedió? Que ese barco naufragó, ese barco se hundió, ese barco se estrelló contra la hipocresía, contra el pecado, contra la vanidad, contra el interés personal. Ananías no supo guiar a su esposa. Por el contrario, no la supo guiar a puerto seguro, la perdió, la destruyó. Ananías y Zafira, hermanos, pensaron en su interés primeramente, antes del interés de la iglesia, antes de lo que Dios quiere.
Ananías y Zafira buscaron salir beneficiados económicamente primero, vieron lo suyo primero. Como matrimonio ellos vieron lo suyo primero, vieron estar bien ellos y después los demás, después la iglesia, después Dios. Ananías y Zafira, hermanos, son un ejemplo de matrimonio de hipocresía, de apariencia, porque ellos querían mostrar que eran capaces de despojarse de lo suyo para ayudar a la iglesia. Fingían ser espirituales para impresionar a los demás. Mira, yo sí voy a vender mi propiedad y la voy a dar a la iglesia. Yo sí voy a ayudar a los hermanos. Mira, estoy dando esto, estoy dando lo otro. Pero por dentro hay un interés personal. Y es en lo cual nosotros debemos de tener cuidado, hermanos. En no caer en ese tipo de actitudes, en ese tipo de pensamientos, de proponernos una cosa como matrimonio, de decir, yo voy a servir a la iglesia, voy a dar lo que tengo de mí para ayudar a la iglesia, voy a poner mi tiempo, voy a poner mi esfuerzo, voy a poner de mi dinero para ayudar a la iglesia como matrimonio. Pero a la misma vez, hermanos, y es que ya a la mera hora de estar ahí metidos, es donde pueden llegar esos pensamientos, esas ideas, esos intereses. El decir, yo por qué voy a invertir tanto tiempo, yo por qué me voy a involucrar en ese trabajo que otros pueden hacer, yo por qué voy a dar de mi dinero que a mí me cuesta ganarlo. Bueno, o por ejemplo, en el caso de digamos, de la ofrenda, a veces pensamos, no, es esta quincena que viene o este mes que viene, voy a dar tanto de ofrenda, voy a aportar, voy a colaborar para que la iglesia pueda suplir las necesidades de los hermanos. Pero ¿qué pasa a la mera hora que ya vemos el dinero acá? Vemos que es mucho. Y luego decimos, es que yo dije que iba a dar tanto a la iglesia, que iba a ofrendar tanto. Y ya cuando lo vemos que es mucho, ¿qué es lo que hacemos? No, pues hay que bajarle un poco, es mucho. Entonces ven que podemos caer en ese tipo de actitudes, en ese tipo de pensamientos, que sin darnos cuenta estamos actuando de la misma manera que Ananías y Zafira. Y muy peligroso, hermanos, para nosotros como cabezas de hogar, como esposos, en llevarnos entre las patas a nuestra mujer, a nuestra esposa. El que ellas sean partícipes de nuestros pecados también, de estar ofendiendo a Dios. Y podemos estar siendo hipócritas también. Ananías y Zafira, hermanos, estaban dentro de la multitud de los que habían creído, que nos decía ahí en Hechos 4:32 al 37, que habían participado del Espíritu Santo que había llegado, pero se volvieron hipócritas. ¿Por qué? Porque aparentaban lo que no eran. Querían aparentar lo que no eran realmente. Fíjense ahí, hermanos, Ananías no fue sabio en su matrimonio, no lo supo guiar, no lo supo dirigir, se durmió. No supo guiar a su esposa por el buen camino. No pensó en su vida espiritual y mucho menos en la de su mujer. Por el contrario, la hizo partícipe de su pecado. Zafira, por el contrario, hermanos, tampoco fue una esposa sabia. No supo ser esa ayuda idónea para su esposo. ¿Por qué? Porque no le supo aconsejar. No le supo decir, Ananías, estás mal. Estás pecando contra Dios. Eso no debe de ser así. O si la esposa está actuando mal, nosotros debemos de decirle, estás actuando mal. Ese pensamiento que tienes es incorrecto. Pero ¿qué pasó, hermanos? Que los dos dejaron entrar a Satanás en su corazón.
la importancia, hermanos, de guiar bien nuestro matrimonio. Si lo guiamos bien o lo guiamos mal, traerá consecuencias. Y si los guiamos bien, si las guiamos bien hasta un puerto seguro, las consecuencias van a ser buenas. Pero si no las guiamos bien, las consecuencias van a ser graves. Como matrimonios, hermanos, debemos de servir a Dios de manera honesta, de manera sincera y de manera genuina. Todo con honestidad, todo con amor a Dios, no buscando nuestro interés, nuestro beneficio, porque no es así, las cosas no son así. Que no haya detrás de nuestros matrimonios, hermanos, un servicio o un interés personal. Fíjense, hermanos, solo hay dos caminos. O estamos guiando nuestro matrimonio hacia la condenación eterna, o dos, a la vida eterna. Pero ¿qué cree? ¿Cuál es más fácil? ¿El guiarnos hacia la condenación o el guiarnos hacia la vida eterna? ¿Cuál es más fácil? Guiarlos a la condenación. Eso es lo más fácil, porque yo no me tengo que preocupar por ella, no me tengo que preocupar por mi hogar, por mi matrimonio, por mi mujer. Hay que haga ella lo que quiera. Pero no es así, hermanos. Vemos en la Biblia, hermanos, el ejemplo de Priscila y Aquila, hermanos. Este era un matrimonio, amigos del apóstol Pablo. Se les menciona en la Biblia como colaboradores en la obra del Señor y que compartían la misma profesión que el apóstol Pablo. Elaboraban tiendas ahí en Hechos 18:2, y ahí nos dice, hermanos, abajo: ahí conoció a un hombre llamado Aquila, quien había nacido en la región del Ponto, pero que junto con su esposa Aquila se habían ido a vivir a Corinto hacía poco tiempo. Antes vivían en Italia y se habían ido de ahí porque Claudio había ordenado que todos los judíos tenían que irse de Roma. Pablo fue a verlos. Fíjense, hermanos, siempre que se habla de Aquila, siempre está Priscila. Nunca los vamos a encontrar separados. Nunca los vamos a encontrar cada quien por su lado. Siempre están juntos, trabajando, sirviendo a Dios de manera honesta, con amor a la iglesia, amor a los hermanos. De hecho, ellos dice que había una iglesia en su casa. Ellos servían. Imagínense, hermanos, el tener una iglesia o poner en disposición tu hogar, donde duermes, donde comes, donde te bañas, ponerlo a disposición de la iglesia. Imagínate que en tu casa, en tu hogar, tú le abres la puerta a que los hermanos. O sea, ¿qué va a pasar, hermano? No es fácil, porque tu incomodidad, primeramente, tus horarios, tus horas de comida, tus tiempos, todo lo que tú ya tienes organizado. Y es que, y si somos luego de esos que nos gusta nuestra privacidad, estar así, en nuestro espacio, encerrados, pues no es lo mismo, hermanos, no es lo mismo. Es del destinar el tiempo, sabes que van a venir los hermanos, sabes que no se van a querer ir rápido, sabes que van a querer su cafecito después y platicar y todo. Entonces no es fácil. Entonces imagínense ejemplo de Priscila, de Aquila y Priscila, hermanos, el despojarse de todo eso, de toda su comodidad por servir a la iglesia. Y ahí en Romanos 16:3 también se les menciona y dicen: saluden a Priscila y Aquila, que son mis compañeros de trabajo en Cristo. Lo que decíamos, que también se les menciona como colaboradores fieles de la obra del Señor junto con Pablo. Y fíjense, hermanos, uno de los grandes desafíos que tenemos como esposos es guiar, dirigir. Es hacer que nuestra esposa ame a Dios por encima de todas las cosas. No como en el ejemplo de Zafira. ¿Zafira amaba a Dios por sobre todas las cosas? No.
porque no se tentó en consentir en el pecado de Ananías. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, hacia donde debemos de guiar a nuestra esposa, es hacer que ella ame a Dios por sobre todas las cosas, hermanos. Ese es el reto que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que tener presente siempre. Yo debo de hacer que mi esposa ame a Dios por sobre todas las cosas. A tal grado, hermanos, que si yo estoy actuando mal en algún momento, ella tiene que hacérmelo saber. Ella tiene que decírmelo. Estás mal. Estás pecando contra Dios. Tener a un lado a una compañera de vida que quiera servir al Señor, definitivamente, hermanos, es algo extraordinario. Es algo que nos va a ayudar y la vida cristiana se nos va a hacer más fácil. Que ella ame a Dios, se nos va a hacer más fácil, hermanos, para nosotros vivir la vida cristiana. Porque ella nos va a ayudar. Nos va a ayudar a crecer también. Porque cuando estemos mal nos lo va a decir. Fíjense, hermanos, cuando vemos a Aquila en la Biblia, nunca lo vemos sirviendo solo, lo que les decía. A un lado siempre está Priscila con él, sirviendo, ayudando a la iglesia, trabajando. ¿Y nosotros? Muchas veces, hermano, y su esposa. Es que no pudo venir, hermano. No vino. Hermana, y su esposo. Es que tenía trabajo, hermano, no pudo venir. Fíjense, hermanos, Aquila y Priscila es una pareja de esposos que servían al Señor, a diferencia de Ananías y Zafira, de manera desinteresada, pero muy apasionada. Ellos tenían una pasión por la iglesia, por los hermanos, por servir, por ayudar. Trabajaban con Pablo. De tal manera, hermanos, era tanto su desinterés y su pasión por la iglesia, que son mencionados como colaboradores claves en la evangelización de la iglesia en Éfeso y en Roma. Y se les menciona. Miren, hermanos, a diferencia de Ananías y Zafira, Aquila y Priscila servían honestamente a Dios. Fíjense, ellos tenían una iglesia en su casa. Ellos podían tener mayor beneficio de la iglesia que Ananías y Zafira, que no tenían una iglesia en su casa. Pero ¿qué pasó con Aquila y Priscila? Ellos nunca buscaron eso. Nunca buscaron beneficiarse de algo de la iglesia. Ellos trabajaban de manera honesta. ¿Por qué? Porque ellos tenían un amor sincero por la hermandad, por todos los hermanos. No buscaban un lugar de preeminencia, es decir, yo estoy poniendo mi casa. Eso, porque yo puse mi casa, pues yo debo de tener mayor lugar que todos los demás. Estoy poniendo todo, estoy poniendo mi espacio, mi silla, mi mesa, todo, estoy poniendo el aire acondicionado. No, ellos no buscaban ningún lugar de preeminencia. Y ellos tampoco nunca pensaron en abrir su corazón a Satanás. ¿Por qué? Porque ellos sabían a quién estaban sirviendo. Ellos sabían que estaban sirviendo al Dios verdadero, que estaban sirviendo a Jesucristo, que estaban sirviendo a la iglesia. No tenían ningún interés personal al servir a los hermanos. Aquila, fíjese esa diferencia. Ananías no supo guiar a su esposa. Aquila supo guiar a su esposa por el buen camino. Vemos todo lo contrario, hermanos. Y ahora, la pregunta para nosotros: ¿qué ejemplo queremos seguir? ¿Cómo estamos guiando a nuestra esposa hoy en día? ¿Cómo la hemos guiado? ¿Dónde está hoy ella? ¿Dónde la dejé? ¿En un puerto seguro? ¿O naufragó? ¿Qué sucedió con ella?
¿Cómo la estamos guiando hoy? Fíjese eso. ¿Cómo la estamos guiando hoy? Imaginemos en esa guianza que hoy estamos teniendo, ¿hacia dónde la dirige? Esa guía que hoy yo le estoy dando, ¿hacia dónde la dirige? ¿Hacia la condenación eterna o a la vida eterna? Como conclusión, hermanos, estamos viendo el tema matrimonios maduros y hemos visto hacia dónde estoy guiando a mi esposa. La estoy guiando hacia la condenación eterna. Vimos ahí el caso de Ananías y Zafira, cómo consintieron en engañar a Dios, engañar al Espíritu Santo, en mentirle a los apóstoles. Y vemos que los resultados fueron graves. Ananías no supo guiar a su esposa y las consecuencias fueron graves, murieron. Porque con Dios no se juega, a Dios no se le miente. Podemos mentirle a los demás, podemos mentirle a los hermanos, pero a Dios no se le miente. Él sabe, dice ahí en Hebreos 4:12 que Él lee los pensamientos y sabe las intenciones del corazón, y solo Él escudriña hasta partir las coyunturas, los tuétanos, y no hay nada que no vaya a ser revelado. O sea, a Dios no le podemos mentir. Dios conoce nuestros matrimonios, Dios sabe cómo están nuestros matrimonios, Dios sabe con qué interés actuamos, cuáles son qué nos mueve a querer llevar nuestro servicio, a querer actuar. Él sabe cómo estamos sirviendo, con qué corazón estamos sirviendo. O lo estamos guiando hacia la vida eterna. Fíjense, hermanos, tremendo el barco, tremenda la nave, tremendo el vehículo, la bicicleta, la moto, lo que usted quiera. Pero sabe, fíjese esto. ¿Qué dice ahí? El secreto de lo grande está en lo pequeño. El secreto de lo grande está en lo pequeño. Por ejemplo, en ese tremendo crucero, el que llegue a puerto seguro va a ser por la guía que se le dé, por el timón, porque se le guía por el buen camino. Entonces, un timón, o sea, ¿cómo puede ser posible que esto guíe todo ese tremendo crucero? Le dé la dirección, le dé la guía. Así es nuestro matrimonio, hermanos. Así son nuestros matrimonios. El secreto de lo grande está en lo pequeño, en la guía que nosotros le demos. De nosotros depende que llegue a puerto seguro. De nosotros depende que llegue a la vida eterna. Pero también de nosotros depende que lleguen a la condenación eterna. ¿Hacia dónde estoy guiando a mi esposa? ¿Hacia la vida eterna o hacia la condenación eterna? ¿A dónde he guiado a mi esposa? ¿Dónde está hoy? Dios le bendiga, hermanos. Eso es todo de mi parte. Amén.